Muy buenas, ¿qué tal están? Me hace muy feliz estar nuevamente aquí con ustedes, pero hoy de manera muy especial porque celebramos nuestro programa número 50. Y por eso esta semana nos acompañan dos amigas de Enigmas de la Historia que han sido y seguirán siendo compañeras indispensables en este viaje. Además, en el programa de hoy traemos a un personaje rodeado de misterio que parece haber quedado hoy en el olvido, pero ya saben ustedes, la historia siempre vuelve. Así que no os hacemos esperar más y empezamos otro Enigmas de la Historia. Bueno, como les he dicho, la presentación es un programa especial, el número 50, y había dos personas con las que quería contar sí o sí, y una de ellas ya está aquí, es Carolina Corbillo. Bienvenida, Carolina. Hola, muchísimas gracias, como siempre. Pues un placer, como siempre, tenerte aquí, que no te puedo tener siempre porque no paras. No paro. Y que eso está muy bien, que eres inquieta, pero te echo mucho de menos. Yo también a vosotros. Pero bueno, te voy buscando. Siempre que vienes a Toledo, ahí estoy, aunque te pueda ver cinco minutos que te veo. Y vienes a presentarme algo que yo te estuve viendo en Toledo. De hecho, hay un trocito que te grabé, que echaremos durante el programa, que estuvo súper bien, la verdad. Y vienes a presentarnos algo que preséntalo tú. Bueno, es Flores para Ofelia, es mi segundo poemario. Y salió hace, yo creo que en marzo, con Loto Azul Editorial. Y es para mí una publicación muy especial porque, bueno, en los últimos años he estado publicando más cómic, Sí. novela ya, la última fue en 2020 o por ahí, hace ya un tiempo. Pero poesía, ¿no? Poesía lo había dejado un poco relegado. Publiqué una cosita más corta, Lo que iba de Cuento a la serpiente, en 2021 también. Y nada, me hace mucha ilusión porque al final, bueno, la voz poética es algo que te viene como siempre más de dentro, Sí. ¿no? Y es como un universo diferente al del cómic. No, tampoco quiero entrar en comparaciones de me gusta más o menos, ¿no? Porque cada universo tiene sus códigos. Claro. Pero sí que me apetecía completar un poco este puzzle, ¿no? De quién soy yo como autora con este poemario. Yo cuando estuve, que me encantó todo lo que se leyó, déjamelo, mira, vamos a quitar este que lo ven todos los días, que es el mío, que lo ven ya todos los días todo el mundo. Vamos a dejar el tuyo aquí, que cobre protagonismo. Pues muchas gracias. Y me he hecho una lista de preguntas, pero tú ya sabes que nosotros vamos a nuestra bola. Siempre hablamos a nuestra bola. Y yo me he hecho un montón de preguntas serias, así profesionales. Así que, pero tú enróllate lo que quieras y lo que nos dé tiempo lo dé tiempo y ya está. Sí. Pues, ¿qué te inspiró a escribir Flores para Ofelia? Pues a ver, el primer poema se llama... Bueno, en principio se llamaba El nacimiento de Ofelia, que realmente va sobre la muerte de Ofelia. Y fue porque participé en una antología sobre flores coordinada por Victoria Olaya, que también es una poeta. Y entonces surgió todo un poco de ahí, ¿no? Pensar un poco en el tema de flores, me vino enseguida a la cabeza Ofelia. Ofelia es un personaje que está muy presente en mis reflexiones o, no sé, metáforas, ¿no? Cuando pienso en ciertas cosas, es un personaje que me viene muy... Bueno, Hamlet también, pero Hamlet es otra... Ya escribiré algo para Hamlet en otro momento. Y entonces ese fue como el poema fundacional. Y claro, y realmente en este poema está un poco todo lo que es la temática en torno a la que va a girar el poemario entero, que es como nacimiento de Ofelia. Realmente hablamos de muerte, y muerte es transformación, sí, en este caso.
esa muerte de Ofelia metafórica en el poema da lugar a un nacimiento, un redescubrimiento de quién es ella, una reinvención. Y sí que es verdad que bueno, la muerte, la vida también, es todo muy dual en este poemario. Y ese fue un poco... Luego ya empezaron a surgir más poemas relacionados con las flores, con la heroína shakespeariana, con otros seres mitológicos también. Sale por ahí Perséfone, Core... Bueno, Core es Perséfone cuando era una muchacha indecible que recogía flores. También sale Ariadna, la diosa griega o la heroína griega que termina casándose con Dionisos. Entonces está un poco todo conectado ahí. ¿Y qué tal fue el proceso? ¿Te fue rápido o fue reflexivo y tranquilo? Es que la poesía a mí me sale como a borbotones, ¿no? Sí. De repente voy por ahí y suelto, no. Mira por dónde sabía la respuesta. Es que creo, sí, no sé, mi forma de escribir poesía no es reflexiva, no es como cuando abordo un guión o una novela, es como todo mucho más metódico. Y sí que es verdad que en el poemario sigues una estructura al final, ordenas todos los poemas de forma que tengas un sentido como más amplio, ¿no? Pero sí que es verdad que la poesía sale cuando quiere. Sí. Entonces son momentos muy concretos. Sí que es verdad que al final te ciñes a ciertas reglas que te has impuesto, sobre todo cuando quieres seguir una línea, como en este caso, pero es como mucho más de eso, del alma, no sé, confesional o... Y bueno, estoy viendo las preguntas, qué serio me he puesto para hacer las preguntas, por favor. Pues es un poemario bastante serio, es verdad que no hay mucho humor, ¿no? Es como todo muy vida, muerte... Sí, entonces... no. Por eso te pongo, ¿qué temas principales exploras en Flores para Ofelia y cómo se relacionan con tu visión del mundo? Ahí es nada, te voy a hacer reflexionar. Bueno, esa pregunta. Te voy a hacer reflexionar. Con el poco tiempo que hay. Bueno, es un poco lo que he comentado, esa dualidad entre vida y muerte. También es verdad que hay bastante, reciente, en los últimos años, ha habido personas que han desaparecido de mi vida, personas que se han ido demasiado pronto, de formas que yo jamás me habría imaginado. Entonces, también está un poco una reflexión sobre qué somos nosotros, ¿no? En relación a lo que perdemos, en qué nos transformamos cuando perdemos a seres amados. Y es un poco, Ofelia va siguiendo ese camino. Ofelia es un personaje que me llamó muchísimo la atención desde la primera vez que leí Hamlet. Bueno, yo leo Hamlet cada 2 años o por ahí, porque siempre me aporta como, no sé, algo nuevo. Y yo creo que a medida que crezco, que me voy haciendo mayor, pues siempre se descubren cosas nuevas en las relecturas de ciertas obras que te llaman mucho. Entonces, a mí Ofelia me gusta mucho porque es un poco lo que Shakespeare hacía con los locos y los bufones. Los locos y los bufones dicen la verdad en las obras de Shakespeare. Y muchas veces dicen cosas que igual en esa época tampoco eran apropiadas, pero él lo pone en boca de locos y bufones, claro, de quien puede decirlo. Entonces Ofelia se vuelve, ella delira, ¿no? Empieza a delirar. Cuando Hamlet la abandona, este sentimiento de inconsistencia suyo la lleva a un estado de enajenación y en todo lo que va diciendo sobre las flores se desprende como mucha verdad. Y me gusta también Ofelia en contraste con Hamlet. Hamlet es, Hamlet es a mí me encanta como figura trágica, es héroe, es antihéroe, es que también se podría hablar muchísimo de Hamlet. Pero en contraste con Hamlet, Hamlet finge que está loco, ella se vuelve loca. Entonces Hamlet no cuenta con ella en ningún momento. Yo a veces, cuando lo leía, sobre todo hace años, era como, ¿por qué no le cuenta lo que pasa? No, es que Hamlet tiene una soledad tan terrible que ni siquiera puede contarle lo que sucede, ¿no? Que su padre ha sido asesinado. No se lo puede contar a la mujer a la que ama. Él vive una soledad terrible. De hecho, considera también en el monólogo de Ser o no ser, considera el suicidio.
De eso Sí. también se habla en el poemario, hay algunas referencias. Y entonces, mientras él considera esto, pero tiene un terror indecible a dar ese paso hacia la venganza, hacia la muerte, hacia lo desconocido, que es que en Hamlet, además, la muerte tiene como dos dimensiones. Una es la dimensión real, que es como voy a morir si hago determinadas cosas, la muerte física, y otra es la muerte espiritual, o la muerte que viene representada por lo desconocido, el arrojarme. Soy la única persona que sabe de la venganza, que el rey que mi padre ha sido asesinado, y no me atrevo a dar ese paso. Es muy complicado para él. Y el suicidio de Ofelia, cuando ella sucumbe en el bosque, es lo que desata la acción final. Es como que Hamlet está todo el rato titubeando y esta acción, Ofelia, es como que es consecuente siempre con sus sentimientos y se conoce más a sí misma. Bueno, se conoce más o tiene un conocimiento profundo de su ser. Esto todo poético-metafórico, ¿vale? Sí. Pero sí que es verdad que cuando ella desaparece de la obra de esa manera tan brutal, no es como, es que no entiendo por qué Hamlet me ha abandonado, no entiendo esta inconsistencia existencial. Hamlet desata la acción se vuelve más contundente, entonces es un personaje que tiene algo muy pequeño en la obra y un papel pequeño, importante, pero pequeño, ¿no? En cuanto a líneas de diálogo, pero es esencial desde mi punto de vista. Y parece que estoy promocionando Hamlet de Shakespeare en vez de Flores para Ofelia. Bueno, pero de ahí viene. De ahí viene, es que todas estas ideas de las que hablo creo que se condensan bastante. Son reflexiones que han salido pues, a borbotones, entremezcladas con sentimientos, pero son reflexiones que de alguna manera están en el poemario. ¿Y qué representa esta Ofelia para ti? O sea, ¿qué hay de esta Ofelia en ti? De esta Ofelia, pues hay muchas cosas. A ver, que yo sepa todavía no estoy loca, ¿no? Pero sí que veo como un ser consecuente con uno mismo, con los sentimientos. Sí que es verdad, o por lo menos mi intención vital de que no me paralice ese miedo a una muerte metafórica, ¿no? Es un poco lo que yo comparto, lo que yo creo compartir con ella, o con esta reflexión que tengo yo sobre el personaje. Pero bueno, ahí he purgado muchas otras cosas, claro. Es verdad que no es... son poemas, no son autobiográficos, pero bueno, sí que hay muchísimo de ciertos procesos emocionales, mentales. El tema de la pérdida está muy presente. La pérdida, bueno, física, psíquica, ¿no? El cómo... De hecho, hay un poema también para un amigo mío, Sergio, que, bueno, hace 2 años desapareció. Falleció. Y eso me removió muchísimas cosas. Le quiero mencionar porque hace pocos días fue el 2º aniversario de su fallecimiento y me gustaría rendirle homenaje y decir que le quiero muchísimo desde aquí y recordarlo. Y bueno, me despertó muchísimas sensaciones también eso y necesitaba también plasmarlo. Y creo que los versos fueron la mejor manera de hacerlo y de curarme un poco también. Claro. Sí. Que a veces es verdad que la poesía es una herida siempre por curar. Y es muy sanador escribir. Sí. Muy, 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 muy sanador. Y que bueno, ¿cómo quieres, o qué mensaje o qué reflexión quieres que la gente saque de este Flores para Ofelia? O que simplemente sientan y se dejen llevar. Yo creo que sí, que bueno, ya he explicado un poco, ¿no? Todas las reflexiones que yo he depositado aquí, entonces yo creo que ya lo que le llegue a la gente, no sé, si se pueden sentir yo que te identificados. conozco, que nos conocemos hace tiempo, sé que eres una tía que curra mucho, que estás en una época de cambios buenos, porque vas para arriba,
que para dónde hay que ir. Sí, sí. Para abajo no hay prisa por ir. No, no hay prisa, no. Yo estoy muy prisa. contenta ahora con la trayectoria. Hay Sí. que ir para arriba. Yo lo que te escuché, más lo que he podido leer, a mí me ha gustado mucho. A mí me ha gustado mucho. Me parece súper honesto. O sea, me parece un trabajo súper honesto, tía. Te lo digo de corazón. Y te voy a hacer leer, porque sé que me vas a hacer leer. ¡Hala! No, pero tú también, ¿eh? Leemos uno los dos. Leemos los dos uno cortito. Pero antes de terminar leyendo, ¿qué más proyectos tienes? Porque no paras. No paro, la verdad es que tienes razón. Tengo, a ver, sobre todo de cómic. También tengo una novela que ya está encaminada, ya, bueno, corregida y demás, y ya estoy en conversaciones con un editor. Parece que la cosa va... Lo que pasa es que todavía no sé la fecha de publicación y también me hace mucha ilusión porque hace tiempo que no publico novela, pero tengo sobre todo cómic, el de La Bella Otero con María Pesado, el de La Batalla de Montiel con Sergio García García, el de Juana la Beltraneja. Hay mucho histórico, pero también hay otros géneros. ¿Con Cascaborra lo vas a hacer todo? Bueno, varios, sí, todos estos con Cascaborra, luego con Dolmen. También uno que se llama Oscuros Deseos, que este es como más de historias cortas, ambientadas en el mundo contemporáneo, y todo ficcionado. Todos los personajes son inventados. Y bueno, tengo otras cositas moviéndose por ahí de las que no puedo hablar todavía. Yo te escucho y no sabes lo vago que me hace sentirme. No. Y yo creo que hago muchas cosas. Pues que tú haces muchísimas cosas. Pues, cuando hemos hablado me quedo alucinada. Yo te escucho y digo, soy un vago, soy un puñetero vago al lado de Carolina, digo, y yo me creo que no paro. Yo creo que las mentes creativas tienen que crear. Sí, la verdad es que yo tengo muchísimas cosas en la cabeza y voy ahí pasito a pasito. Ya sabes que yo soy muy pesado con las cosas que hago hasta que más o menos van cogiendo un ritmo, pero joder, tía. Es la única manera al final, yo ya te digo que esa hiperactividad que tienes tú es una maravilla. Al final eso, de todas maneras, como que parece que son... Bueno, son muchas cosas. No parece que son, pero no son tantas. Pero sí que es verdad que parcelo, es como que me concentro en una obra, la termino, bien. Luego hay una lista, ¿no? de prioridades y sí que es verdad que escribir varias cosas a la vez, a ver, lo he hecho... Pero sí que es verdad que si, por ejemplo, estoy con La Batalla de Montiel, estoy a fuego el tiempo que sea, ¿no? Con La Batalla de Montiel. Luego, vale, he terminado esto. Como también es verdad que los tiempos de los dibujantes son más largos. Sí. Entonces, a lo mejor yo termino un guión. Es verdad que, a ver, con documentación es más tiempo, pero a lo mejor 2 meses o... Sí. Con documentación es algo más, pero bueno. Y luego el dibujante tiene ahí pues un año entero tiene tarea. Y luego, bueno, también estoy con el siguiente poemario, que también está saliendo un poco ahí a borbotones, pero que bueno, el título provisional es Bueno, yo creo que el definitivo también, lo puedo decir ya, La muerte de Penélope. Eso ya más adelante. Vendrás. Yo pues encantadísima. Me alegra haberte metido en tantas cosas, la verdad, porque yo disfruto muchísimo de tu trabajo, lo sabes, o sea, te admiro un montón. Y disfruto muchísimo de lo que haces, así que cuantas más cosas hagas, más cosas leo yo y más cosas me viene bien a mí. Así que, bueno, vamos a leer. Algo así no muy largo. Como estamos en mi programa y tiendo a hacer lo que me da la gana, pues, con toda la razón del mundo, pues voy a leer yo primero y luego ya te dejo a ti que elijas. Vale. Hace 1000 años que no recito, si antes recitaba mal, ahora recitaré peor. Pero bueno, que el público lo entienda. Y voy a leer el de Kebana, que me gustó mucho, la verdad que sí. Así que vamos con ello. Bueno, coronas punzantes de narcisos y violetas, mistérica danza entre el ser y el no ser. Intersticios de brea en las arterias de un clavel, creando océanos de miel en la frente de un profeta. La flor de cerezo provoca la orgía de los cometas, ardiendo con fuego sagrado en las cloacas del Edén. Las ninfas desgarran los tallos letales del amanecer, sangrando sudor, savia y abejas en ofrenda a las estrellas. Abro y cierro los ojos, retuerzo pájaros de fuego. Saludo al sol del estío, me atraganto con una nana, trazo hibiscos en el aire,
escupo pétalos de hielo. Armonías por el miedo y por vida quebrantadas. Grito de natividad, locura pactada, raíces muertas por el cielo, cuando el mundo ya no es mundo, sino una obra tardía de Ikebana. Es que es precioso. Bueno, lo has leído genial, ¿eh? Muchas gracias. Es que me emociono. Lo has leído muy bien. Es que me emociono. Gracias. ¿Y todo tuyo? A ver. Porque tu voz es mucho más agradable que la mía. No, yo creo que no. Cada uno en su... Y además cantas estupendamente. Muchas gracias. Pues, a ver, voy a leer el primero, que es el primero que escribí del poemario. Es un poco... Se llama Flores para Ofelia. Ofelia sangra pétalos desde que el cuervo observa. Las luciérnagas anidan en las grietas que dejan sus pisadas. Sus labios, morado lila, auguran canciones ciegas, sudario húmedo y dorado de cadáver exquisito. Ofelia danza en círculos de setas alucinógenas. Después de masturbarse, se duerme sobre el beleño. Un jilguero sueña flores mientras se asfixia en su velo. Fallecen jóvenes las dalias sin rebrotar a su paso. Ofelia mastica amapolas y sueña con jeringuillas, y viste toda la hiedra, mezcla saliva con néctar. Hastiada de palabras, 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 lame la sangre que brota de la punta de sus dedos, guardando siempre una gota para la sedienta hormiga. El bosque suda, vibra, se retrae, se expande, explota. Esencia, forma y figura, vacío en el centro de lo que crece. Palabras, palabras, palabras. Locura. Sangre sobre la acera, semen sobre la hierba, loa a la dama blanca de las florales tristezas. Sembrando danza en el umbral entre el ser o no ser, va apagando sus huellas mientras masacra luciérnagas. La luz del mirlo se apaga, la llama de fuego no incendia, el agua pudre las manzanas, sudor de savia y almendras para embalsamar mariposas. Rosas, narcisos y lirios, azaleas, hibiscos, hortensias, cortejo fúnebre de espinas, alianza de hierro y madera, ramo de huesos para la novia que ya está besando la tierra. Palabras, palabras, palabras. Ofelia ya no es Ofelia. Pues ya está. Todo lo que pueda decir ahora, voy a estropear lo que has dicho tú. Pues esto es un regalo para el programa. Pues muchísimas gracias, como siempre. Carolina, y esta es tu casa, ya lo sabes. Cuando quieras, aquí estamos. Y nada, ya te despido porque no tenemos tiempo, como siempre, y esto tiene que seguir para adelante, para adelante, para adelante. Muchísimas gracias por venir. A vosotros, Carolina. bueno, a ti específicamente, vamos, que siempre es un placer para mí. Como siempre, un placer recibirte aquí en el Plató de Enigmas de la Historia. Y nada, pues Carolina Corbillo. Muchísimas gracias. Bueno, esta semana les traemos un personaje oscuro, enigmático y súper turbio. La prensa británica lo apodó como el hombre más perverso del mundo, y es que estamos hablando de Aleister Crowley, quizá el ocultista más famoso de todos los tiempos. Crowley inició un credo llamado Ley de Telema, que decía que le fue revelado por su ángel guardián, un ser llamado Aiwass, que era a su vez el mensajero del dios egipcio Horus. ¿Pero por qué tanta fama? Pues bien, Crowley fue un poeta, ensayista, pintor, filósofo, escalador, pero también fue un provocador con mucha adicción a las drogas. Tomaba heroína, peyote, cocaína, hachís e incluso éter. El misterio que le rodeaba, junto con su egolatría, le convirtieron en uno de los ocultistas más conocidos. Y así ha sido criticado y admirado a partes iguales, acusado de loco, pero también valorado y reconocido como una influencia clave del movimiento hippie y del rock. Así que bueno, ya les dejo con el reportaje de este personaje tan peculiar, espero que les guste. La infancia de Crowley no fue como la de cualquier otro niño. Tras quedar huérfano muy pronto y heredar una gran fortuna, fue criado por dos tías solteras que pertenecían al mismo grupo religioso que sus padres, los Hermanos de Plymouth, un grupo de cristianos que se reunían en la ciudad de Dublín para practicar la unidad, el amor fraternal entre todos los creyentes en Cristo, el estudio de la palabra de Dios y el evangelismo. Crowley estudió en Cambridge,
Alejado del control familiar, escribió sus primeros ensayos, novelas y poemas eróticos. Allí también empezó a mostrar un gran interés en la magia tras leer el libro La Cábala desvelada. Durante una estancia en Estocolmo, el 31 de diciembre de 1896, Crowley tuvo su primera experiencia de liberación interior. Descubrí que poseía una capacidad mágica que formaba parte de mí. Fue una experiencia dolorosa y terrible a la vez que me dio la llave del placer y el éxtasis espiritual. Crowley ingresó en 1897 en el templo Isis Urania de la Orden Hermética del Alba Dorada, una organización secreta y esotérica en la que se estudiaba y practicaba la magia, la cábala y la alquimia. Su rápido ascenso en la organización lo llevó a protagonizar algunos encontronazos con altos cargos de la secta. A consecuencia de ello, Crowley acabó abandonando la orden y junto con su reciente esposa, Rose, se trasladó a Egipto. Sería en la ciudad de El Cairo donde nacería su leyenda. Se rumorea que Crowley y Rose pasaron una noche dentro la cámara del rey de la Gran Pirámide de Gize, donde, tras una invocación, se les apareció Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura, pero también de los conjuros y los hechizos mágicos, en forma de luz astral. Crowley, al que siempre había fascinado la filosofía oculta del antiguo Egipto, se convirtió en 1904 en la cabeza visible de la OTO, Ordo Templi Orientis, una organización de carácter fraternal y secreto de la que fue nombrado Gran Maestro General X para Gran Bretaña e Irlanda. Durante su estancia en El Cairo, Crowley y Rose hicieron una visita al Museo Bulaq, antecedente del Museo Egipcio del Cairo. Allí se fijaron en una pequeña estela relacionada con el dios Horus, descubierta en 1858 en el templo funerario de la reina Hatshepsut y que Crowley bautizó como Estela de la Revelación. Desde ese momento, el apartamento de la pareja se transformará en un templo donde seguir invocando a los dioses y demonios egipcios. Un día, Crowley recibió, a través de un trance de su mujer, la orden de sentarse en el salón de su apartamento del Cairo y esperar a que un dios le dictara un mensaje. El día 8 se le apareció un ser llamado Aiwass, mensajero del dios Horus, que, según Crowley, era el dios oscuro, la bestia que está más allá del abismo. Este personaje le otorgaría un conocimiento perdido que Crowley reflejaría en El Libro de la Ley, el libro que escribió al dictado de Aiwass los días 8, 9 y 10 de abril de 1904, entre las 12 y las 13 horas. Durante los años siguientes, Crowley fue nombrado miembro honorífico de varias sociedades. Él mismo, junto con Cecil Jones, crearía en 1907 la organización ocultista Astrum Argentum, AA. En 1920, Crowley fundó la abadía de Telema, en Cefalú, Sicilia, un lugar en el que se decía que tenían lugar orgías y ritos sexuales. El lugar adquirió tal fama que el propio Mussolini acabó expulsándolos del país. Pero las andanzas de Crowley no acaban aquí. Hay historias que lo sitúan junto a Churchill cuando éste le pidió consejo durante la Segunda Guerra Mundial. Se dice que fue el propio Crowley quien asesoró al servicio secreto británico para que el premier usara la V como un gesto popular de victoria frente a la esvástica de los nazis. En su obra Liber Oz o Libro 77, redactada en 1941, una suerte de declaración de los derechos básicos e intrínsecos de la humanidad, Crowley afirma: el hombre tiene derecho a vivir de acuerdo con su propia ley, de vivir como quiera, de trabajar como quiera, de jugar como quiera, de descansar cuando y como quiera. Unas palabras que encuentran su reverso cuando en el mismo escrito afirma: el hombre tiene derecho a matar a quienes coarten estos derechos, o es inútil fingir que los hombres son iguales. Vaya personaje. Pues otra posible leyenda que rodea a este personaje, a esta persona, hace referencia a Pauline Pierce, y aquí viene un poquito de salseo. Esta señora era la madre de Barbara Bush, que es a su vez la esposa del presidente George Bush padre. Se dijo que ambos, Crowley y Pierce, participaban en sesiones desenfrenadas de sexo en grupo y drogas. Bueno, pues según la leyenda urbana, Pauline Pierce tuvo frecuentes relaciones sexuales con él, quedó embarazada y su hija acabó siendo primera dama de los Estados Unidos. A saber, pero no admito querellas, ¿eh? Entre las otras muchas cosas que se cuentan de Crowley, también se llegó a decir que llevaba una extraña dieta a base de leche, coñac y heroína.
además de escandalizar a la sociedad de su época debido pues, a todos los excesos que les he contado anteriormente. Y todo ello hizo que en las décadas de los 60 y 70 fuera considerado un precursor del movimiento hippie, movimiento que fue comercializado después por las multinacionales hasta convertirlo en una broma pesada. Y además, como si todo esto que les he contado fuera poco, Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, que supongo que les sonará más, llegó a obsesionarse de tal forma con la figura de Lester que compró la mansión Boleskine, la casa que el ocultista tenía en el misterioso lago Ness, sí, ya saben, que también les sonará por el famoso monstruo, donde se decía que se practicaban misas negras y sacrificios. Sin que lo supieran los demás miembros de la banda, en el último surco del álbum, el de Led Zeppelin 3, Jimmy Page insertó el famoso lema «Hacer lo que quieras será la única ley». Ozzy Osbourne, también uno de los precursores del heavy metal, también dedicó una canción al mago llamada Mr. Crowley. Y como última curiosidad, Aleister también aparece en la portada del disco de mis admirados Beatles, que también os sonarán, espero, el álbum del Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Y si no lo han escuchado, están obligados a escucharlo por la Ley de Cultura General. Bien, pues para despedir el programa de esta semana, pues tenemos aquí a nuestro amigo Antonio Checa. Bienvenido, Antonio. Bien hallado, Roberto. Que dejamos pendiente porque estuvimos viendo en la época franquista el periodo de la autarquía y ahora vamos con la parte final desde el año 55 al 73, ¿verdad? Correcto, efectivamente, lo que se llama no comúnmente la España del desarrollismo o el milagro económico español. Bueno, pues adelante. Pues nada, vamos a hablar de una época de la cual pues hay memoria histórica clara, porque es la época de aquella generación de españoles que nacieron en los años 40, que todavía están aquí afortunadamente, sí. Es la generación de mis padres, de tus padres, y es una generación en la cual pues realmente España pegó un cambio total y absolutamente espectacular. Un cambio tan radical que para mucha gente fue las bases o la clave de la buena propaganda y de la buena memoria que para mucha gente tiene todavía pues la figura de Franco. Yo la verdad que no soy sospechoso de ser franquista y si lo soy, pues bueno, es un problema de la gente. Estoy bastante lejos de su ideología, pero sí te he de reconocer el mérito brutal de sus gobiernos durante estos años de levantar un país. Bueno, ahí vamos a empezar a hablar un poco. Yo tengo una visión totalmente contraria y me explico. Vamos a recuperar un poco, ¿de acuerdo? Sí. Si el realizador empieza a ponernos imágenes, primero tenemos que recordar una cosa. Veníamos de los años 40 y principios 50, ya estuvimos hablando en el anterior programa, en el cual pues, la política económica que se hace en esos momentos sencillamente es pésima, ¿de acuerdo? Aquí tenemos el racionamiento y tenemos una situación en la cual el país, en la memoria colectiva, quedó como los años del hambre. Y con eso está dicho todo, sí. ¿De acuerdo? Hace poco estuve leyendo un dato y aproximadamente se calcula que unas 200.000 personas pudieron morir directamente o a causa del hambre de los años 40, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? En los años 50 empiezan a hacerse cambios porque en 1953 se hacen los pactos con Estados Unidos. Estados Unidos dice, yo os pongo una buena cantidad de dinero a cambio de las bases, pero también creo que tenéis que empezar a liberalizar vuestra economía. O sea, esta imagen que tenéis de tener una autarquía, es decir, de un país que sea independiente en el terreno político, en el terreno industrial, etcétera, autosuficiente, no se mantiene. Este era el ideal, ¿de acuerdo? Yo siempre digo lo mismo, realmente durante los años 40 y primeros 50, el deseo no era que la gente lo pasara mal, el deseo no era que el país pasara hambre, sencillamente es que creían honestamente que el país podría llegar a ser autosuficiente, pero la triste realidad demostraba que no. Y de forma continuada y continuada. Si seguimos pasando imágenes, iremos viendo cosas. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues sencillamente, pues aparte del hambre, tenemos con que sencillamente había un déficit de viviendas bestial en los años 50. Esta es una
fotograma de una gran película española que es El Pisito, en el cual pues aquí te encuentras, esto es una pensión o casa de huéspedes en las cuales pues la gente está pelotonada, sencillamente porque no tienen otro sitio para vivir. Claro. Otra película de la época que refleja muy bien esto es El Inquilino, gentes que tú tenías realquilados en tus casas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que realmente en los años 50 ya no son los años del hambre, pero es cierto también que la economía no termina de despegar, hay un nivel de consumo muy bajo, hay muchos déficits y además hay un momento en el cual Franco se encuentra con un serio problema. Y ese problema se lo plantean dos de sus ministros. Dos de sus ministros le dicen: Excelencia, hay que hacer algo. ¿Por qué? Pues muy sencillo, Excelencia. Si no conseguimos que entren más divisas, vamos a la quiebra directos. Esto se lo decía su ministro de Economía, su ministro de Comercio y su ministro de Hacienda, que eran dos excombatientes de la guerra civil. Eran gente con los cuales pues Franco no dudaba de su lealtad. Ahí además hay que tener en cuenta una cosa, que Franco es un hombre que nace en 1892. En estos momentos ya ha pasado de los 65 cumplidos. Ya no tiene la energía que tenía al principio y lo que tiene muy claro es que no puede volver a pedir al país los sacrificios de los años 40. Claro. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Pues en un momento determinado dice, vale, pues vamos a explorar esta vía. Y es así como se inician toda una serie de cambios que son los que provocarán el gran éxito que serán el plan de estabilización y los posteriores planes de desarrollo. Pero yo sobre esto te iba a preguntar, porque siempre existe la leyenda esta de que Franco era tonto y que tuvo mucha suerte. ¿Qué tuvo más que ver, su capacidad de decisión o que ya no gobernaba tanto como gobernó los años anteriores, en tu opinión? Si Franco hubiera sido tonto, los demás ¿qué eran? Sí, no, yo siempre he pensado eso. Los demás De acuerdo, es decir, Franco no era tonto, sencillamente tenía una serie de ideas, de visiones, etcétera, etcétera. Y sí, muy antiguas, muy del imperio. Muy antiguas, muy del imperio o muy de la primera década del siglo XX. Claro. De las primeras décadas del siglo XX. ¿Qué ocurre? Que realmente, pero al menos Franco sí que tenía la inteligencia y la habilidad como para darse cuenta de que había cosas que no funcionaban y que merecía la pena cambiarlas. Y había un táctico. Yo recomiendo a todos nuestros lectores este libro, es un libro divulgativo y además el título refleja muy bien lo que fueron estas décadas. De la alpargata al 600. Totalmente. Y es que fue así. Fue una década en la cual los españoles se quedaron totalmente impresionados de cómo mejoró su nivel de vida. Un nivel de vida muy bajo, un nivel de vida pésimo, ¿de acuerdo? Pero crecieron tanto y llegaron a alcanzar un bienestar en el cual muy probablemente muchos de ellos jamás habrían imaginado. Claro. Este bienestar, yo siempre digo lo mismo, se consiguió a pesar del régimen y no a favor del régimen. Ahora la verdad, fue así. El régimen no era malvado per se, ¿de acuerdo? Sí. De hecho, pues buscaban realmente aumentar el nivel de vida de los españoles. Franco tenía una frase famosa que fue: no quiero que haya ni un hogar sin lumbre ni un español sin pan. Carrero Blanco, que era su mente gris, Carrero Blanco en una carta decía: tenemos que conseguir que se eleve el nivel de vida de la gente porque es la mejor forma para atajar cualquier posibilidad contra el comunismo. Exactamente. Y aparte, Carrero Blanco también lo dice en la misma carta y además porque Dios lo quiere. ¿Por qué? Es la idea, porque realmente tenían esa visión. Lo que ocurre es que la política de los años 40 y 50 nos llevaba al desastre total y absoluto. Y no por incapacidad, sino por convencimiento. Por un lado convencimiento, por un lado errores y la frase que dije en el anterior programa. Es decir, se creían que la economía podía dirigirse como un economato. Y a la hora de la verdad, la economía hoy día hemos aprendido por desgracia que no es así. La economía no es un economato. Existen ciertas leyes, existen ciertas normas que, querámoslo o no, debemos respetar. Si seguimos avanzando en imágenes, ¿qué ocurre? Pues que hay, pues esta imagen a mí además me gusta mucho porque es Franco en su despacho totalmente lleno de papeles. Franco al final de su vida le dijo a uno de sus hombres de confianza, Vicente Pozuelo: yo reconozco que al final la burocracia me ha vencido. ¿Por qué? Porque muchos de los proyectos que él tenía se daba cuenta que no se terminaban de ejecutar. Claro. Incluso hay una anécdota famosa de que una vez fue a Sevilla y se quedó a cuadros cuando vio chabolas. Y dijo: ¿y esto? Pues hay chabolas, excelencia.
Claro. Yo creía que esto lo habíamos solucionado. En todo caso, ¿qué ocurre? Pues ahí ya Franco confía y da el poder a lo que se llamó los tecnócratas. Eso es. ¿Y quiénes eran los tecnócratas? Bien, los tecnócratas eran un conjunto de profesionales, gente muy cualificada, gente que procedían de la universidad o de la empresa, que habían hecho estudios, se habían conectado con el mundo exterior. Y ellos creían que era posible un desarrollo económico y al mismo tiempo mantener la dictadura, y al mismo tiempo mantener el orden tradicional. Ellos, la inmensa mayoría, eran miembros del Opus Dei, Sí. Un movimiento católico, y estamos hablando de antes del Concilio Vaticano II, muy tradicional y muy apegado a la ortodoxia. Aquí tenemos a Carrero Blanco, que fue uno de los grandes valedores de los tecnócratas, Eso es. y sobre todo los tecnócratas estaban su cabeza más visible López Rodó, que es el que empezó a diseñar todo un conjunto de leyes, normas, para conseguir lo que ellos consideran que después de Franco las instituciones, y además, pues lo dicho, un desarrollo económico que fuera compatible con un mantenimiento del orden tradicional, incluso de estructuras que no podían llamarse democráticas. Vaya equilibrismo, ¿eh? Sí, pero ellos creían que era posible. Sí, sí, bueno, y en parte fue, durante unos años. Fue porque, efectivamente, en los años 60 empezamos a tener un enorme desarrollo económico. Aquí tenemos a López Rodó, que fue pues, el hombre protegido de Carrero Blanco y que fue realmente pues, el gran diseñador, uno de los grandes diseñadores de estas políticas, sobre todo en el plano administrativo. Bien, pues empieza el país a cambiar, pero de una forma bestial. Tú fíjate que España llegó a alcanzar, lo que se hizo sobre todo fue empezar a liberalizar y empezar a permitir mayor incorporación del capital extranjero, mayores facilidades para los que se querían ir fuera a emigrar, mayores facilidades para los que querían montar negocios. Ya en el anterior programa hablamos de las reformas en el terreno agrario de Cabestany. Sí. En fin, fueron toda una serie de reformas que llevaron a lo que realmente fue un boom económico bestial. ¿Por qué? Porque el PIB español llegó a crecer una media de un 7% anual en esta década. Un 7%. Es una brutalidad. Eso es una brutalidad, ¿de acuerdo? Es muchísimo. Y efectivamente fue un auténtico boom. Y fue un boom económico bestial. Fue la década en la cual los españoles cambiamos. Por ejemplo, fue la época en que empezó la gran emigración. Emigración hacia afuera y emigración de los campos a las ciudades. La inmigración exterior tuvo que ayudar, ¿no? Muchísimo. Me refiero, porque que se fuera tanta gente también permitía que la economía creciera. Claro, primero... Porque venía dinero de fuera también. Las divisas. Claro. Primero porque se fueron 3,5 millones de españoles. De 1955-59 a 1973 emigraron 3,5 millones de españoles. Es una barbaridad, no sé cómo estaría la población en aquel momento. 30 y pico millones. Una barbaridad. Es muchísima gente, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Pues que estos hombres que emigran, que son hombres jóvenes, que aquí, si se llegan a quedar, pues muy probablemente muchos de ellos hubieran estado descontentos, etcétera, allí están muy contentísimos. Claro. Estos hombres jóvenes que emigraron, pues evidentemente supuso toda una realidad de divisas, de dinero, etcétera, etcétera, para España. Y eso pues supuso un balón de oxígeno. Aquí tenemos pues la cola de los emigrantes camino de Europa. Yo insisto mucho en que no tienen más que recordar, por ejemplo, cuál fue una de las canciones populares más fuertes de esta época. Sí, la de Valderrama, dices, la del emigrante. Juanito Valderrama, el emigrante. Juanito Valderrama hacía conciertos en Alemania y en Francia y decía que veía a hombres hechos y derechos llorando cuando lo escuchaban esta canción. Y hay una cosa que sí quiero decir, porque hay un mito que siempre escucho, ¿sí? Es el de que los españoles iban a trabajar fuera todos con papeles y todo eso para criticar la inmigración que nos viene a nosotros ahora de gente ilegal. Había mucha inmigración ilegal española también fuera, sobre todo a Europa. Y me resulta absurdo decir esto porque era gente que en el campo vivía en unas condiciones malísimas y te ibas a Alemania a unos trabajos, con perdón, de mierda, pero bueno, por lo menos ganabas un dinero para comprarte la casa del pueblo, etcétera, etcétera. Hay mucha gente, hay una película fantástica
Un franco 40 sí, pesetas. que es fantástica y que para mí refleja súper bien la época y la vida de esas Sí. pobres criaturas que se tenían que ir de cualquier manera. Y ellos igual, ellos van sin saber el idioma lo primero, Sí, porque el nivel cultural en España era el que era. Y sin tener papeles ni trabajo lo segundo. sí. Y trabajaban en lo que les cayera y como pudieran. Y bueno, luego lo de la vuelta a España también era complicada y era duro, eso ya Sí. sí que es algún día lo hablamos. Pero es importante que la gente lo sepa, que en temporadas malas, en temporadas de hambre, la gente va como puede. Y se Sí. escapa como puede, a donde puede. Es Que no somos, incluso- no somos ejemplo de nada. Sí, es que incluso hubo gente que por pura desesperación en barcos pesqueros Sí, cruzó el Atlántico Sí, para sí, sí, emigrar sí. a Venezuela. a Venezuela. ¿De acuerdo? Es decir, la inmigración se emigraba como se podía, sí que había unas vías que permitían la contratación, etcétera, etcétera, pero también mucha gente emigraba como podía. Como podía. Igual que ahora el servicio doméstico en España lo hacen sobre todo mujeres de Sudamérica y Sí. el Caribe, en Francia eran españolas. Éramos nosotros. Eran españolas. De hecho, en Francia estrenaron hace unos años una película que era Las Españolas. ¿Por qué? Porque Claro. todas las criadas del edificio Que eran tenemos una españolas. memoria muy frágil. Tenemos una memoria muy frágil y que a mí me duele. A mí, me duele y me molesta, porque es que parece que hemos inventado la bombilla. Nosotros ahora, que somos el primer mundo y somos Sí. súper grandes, pero a nivel mundial seguimos siendo muy pequeñitos, mucho más de lo que nos pensamos, bastante Ujú. más de lo que nos pensamos, y europeo ni te cuento. Entonces, esos aires de grandeza que tenemos ahora, porque tenemos un coche y Netflix, sigo sin entenderlos, la verdad. Cuidado, ahí hay matizaciones, pero vamos a seguir Mm. con esta época. Bueno, pues después de esto, Igual que hubo la inmigración exterior, Sí. tenemos la inmigración interior. eso es. Entonces, hubo aproximadamente, yo que ya sabes que me he especializado en el tema de la historia rural, yo pues siempre es curioso, pero es que los años 60, cuando hablo y doy conferencias en pueblos, etcétera, etcétera, todo el mundo sabe que fue en los años 60 cuando se produjo la gran emigración, Claro. cuando se produjo la gran atracción del campo a la ciudad. 4 millones de españoles se trasladaron de los pueblos a las ciudades. Y aquí quiero hacer un homenaje a esta película, el 47. No la he visto todavía. Pues yo te diré, los 10 primeros minutos, y fíjate que me estoy emocionando, los 10 primeros minutos de esta película, yo lloré. Porque Tengo ganas de representa verla. perfectamente lo que era el drama de llegar de tu pueblo a una ciudad. Esto está ambientado en Barcelona, pero esta historia que nos cuenta ocurrió en Madrid, En todos los sitios. ocurrió en Bilbao, ocurrió en Valencia. Lo sé porque es la historia también de mi familia. De nuestras familias. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que me estoy emocionando. Normal. Entonces, ¿qué ocurre? Pues sencillamente esos 4 millones de gente que migra del campo a la ciudad, pues tenían un serio problema, con serios problemas de habitabilidad, serios problemas de vivienda. Es la época de la construcción del Pozo del Tío Raimundo en Sí. Madrid. Bueno, tienes el cruce de Villaverde. Efectivamente, toda una serie de problemas, toda una serie de construcciones en las cuales la gente lo que hacía era comprar un trozo de terreno rústico y sobre ese trozo de terreno rústico construir tu casa como podías. Mis abuelos en Vallecas, Sí. por ejemplo. Que era eso de que había que construir por la noche, ¿no? Había que construir por la noche para que cuando llegase el día hubiese cuanto menos un techo Y y no ya te lo con eso pudieran no tirar. te lo pudieran tirar. De hecho, en Fuencarral Pueblo tenemos un barrio que lo llamamos el barrio de los locos. Ujú. ¿Por qué? Porque la gente de Fuencarral Pueblo de toda la vida no entendía aquella gente que se ponían a construir por la noche, Claro. ya de por sí eso les parecía raro, Sí. y luego encima llegaba la policía y te lo tiraba. Y luego Claro. ellos a la noche siguiente volvían Igual. a hacerlo y decían, esta gente está loca. Sí, No, porque si venía la policía o la Guardia Civil te lo tiraban todo. correcto. Es decir, la clave estaba en que hubiese un techo, ¿de acuerdo? Claro. Que hubiera un mínimo, algo que diese a entender que ahí había una vivienda, ¿vale? Claro. Realmente, esta es una de las cosas también que el propio régimen se da cuenta que tiene que cambiar. Aquí tenemos un hombre haciendo su casa como puede, ¿de acuerdo? Y el propio régimen se da cuenta que tiene que cambiar y surge así, pues ya en los años 50, el Instituto de la Vivienda, Ujú. y además aparece un cambio cultural fundamental. Nosotros como españoles, hasta esta época, lo normal, la mentalidad, bueno, hasta los años 40, el español no era propietario de su Eso. casa, el español alquilaba una casa. A partir de los años 50
tenemos toda esta política enorme de construir, 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 y construir para comprar, construir para que la persona sea propietaria. Claro. Es la idea que tiene el régimen. Esto provocó un cambio cultural bestial en los españoles que todavía tenemos, Sí. y de tal forma que para nosotros Lo normal es lo comprar. normal es comprar. Realmente fue a partir de los años 50. Fue pues el momento de la gran urbanización de las grandes ciudades, que se hizo pues soluciones de emergencia. Aquí tenemos estas placas que había y Que todavía se ven. del Instituto Nacional de la Vivienda, pero que en todo caso, aunque fueron construcciones bastante, barrios que se construyeron prácticamente sin servicios, porque hay barrios que se construyeron sin prácticamente ayudas, etcétera, pues al menos consiguió que la gente fuera viviendo y sobre todo tener unas condiciones de vida que iban mejorando muy mucho. Luego tenemos aquí otro elemento fundamental que a nuestros queridos espectadores Sí. lo conocerán, la televisión. La televisión. La televisión nace, pues empieza la televisión española en la década de los 50 Ujú. y en la década de los 60 se convierte en algo fundamental tener un En televisor. todas las casas. No en todas las casas, o sea, Bueno. ese era el sueño. El sueño. A Pero mí- eso llegó gracias a los plazos. Que Eh, también es otra cosa muy importante, el pagar a plazos. Correcto, la venta a plazos, etcétera, etcétera. Y yo, por ejemplo, hablando con un alcalde de pueblo, cuando yo le preguntaba por la televisión, dice, es que tú no sabes lo que fue aquello. Y de hecho, tuvo que ser una revolución. aquello era vamos, bestial, brutal. la gente se quedaba, de hecho la gente le impactaba. De hecho es conocida la anécdota de que Franco al final de su vida se pasaba horas y horas Sí, viendo sí, la sí, porque era algo que realmente le llamaba Es la que es atención. muy bestia, es un cambio muy bestia socialmente. Franco, curiosamente, a uno de los ministros lo dijo, pero esto de la televisión será para bien. Claro. Realmente él, aunque fue el primer usuario total, Ujú. sí que es cierto que la televisión supuso toda una serie de cambios culturales y sobre todo porque los españoles empezaron a ver otras realidades distintas Sí. a través del cine, a través de las películas americanas, a través de las películas europeas. Ujú. Empezaron a ver que otra vida era posible. Y Claro. aquí tenemos otro de los símbolos de la época, El 600. en nuestro querido 600, A mí me efectivamente. parece un coche maravilloso, un diseño maravilloso. Desde luego para nuestros antepasados, para nuestros padres lo fueron. Mm. Y además, para mí es un símbolo claro de lo que hemos cambiado. Fíjate, en Cebreros está el Museo de la Transición. Sí, he estado. Has estado, pues Ujú. no sé si tú has visto ahí una cosa que hacen con los chavales de los institutos. Les dicen, venga, este es un 600, aquí cabía toda una familia. Sí. A ver si os metéis 5. Y no hay narices. No pueden, no se meten porque es que no caben. No caben. No caben. Pues ahí van las maletas a la playa y va todo. Efectivamente. Y esto es otra muestra de lo que hemos crecido. todo. Recordarás en un programa que hablamos de lo que fueron los quintos, Sí. de cómo los quintos, la estatura de los quintos. Ujú. Vale. Pues midiendo la estatura de los quintos, se ve claramente la evolución de los niveles de vida. Sí. Cuanto mejor comes, cuanto mejor Sí, cuidado, más creces. más creces. Bueno, de 1890 a 1955, la estatura media de los quintos creció 3 centímetros. De 1955 a 1999, final de tal, Sí. en esos 40 años, la estatura media de los quintos creció 9 Se me has centímetros. multiplicado por 3. Se multiplicó por 3, con lo cual era evidente la mejora en las condiciones de vida que se había experimentado en esta década. Tenemos aquí otro de los factores claros de desarrollo, Sí. y es que fue fomentar el turismo. Ya turismo. había turismo en los años 50, pero era un turismo que poco a poco iba creciendo. Europa también vive en Sí. esos años el desarrollo económico, y además era un turismo que aquí tenemos la famosa batalla del bikini, que no sé si la conoces, es una batalla bastante graciosa. Esta foto muestra muy bien lo que era el choque cultural que suponían los ciclistas, Brutal. los turistas. Obsérvese a esta gente, Sí, miren sí. ustedes estas mujeres de negro con mantilla, evidentemente están saliendo de misa, Claro. y se encuentran aquí con una señora en En bikini. bikini. Y miran cómo la miran, y fijaos aquí los caballeros que discretamente están mirando Sí, a la me señora. falta José Luis López Vázquez. José Luis persiguiendo a las López suecas. Vázquez yendo detrás de ellas, Ujú. correcto. Pues, ¿qué ocurre? Aquí esto hubo toda una anécdota, porque al principio los primeros bikinis, en los años 40 la policía te multaba. Sí, Mira, aquí sí. efectivamente 3 suecas para Para 3 Tres Rodríguez. Rodríguez. Aquí tenemos a Tony Leblanc, Antonio Zores, Rafael Alonso, yendo Alonso. como locos detrás de las suecas. Pues entonces, ¿qué pasa? En los años 40, si tú te ponías un bikini, Sí.
o tú te ponías una prenda que fuera contra el decoro, te multaban. Claro. Bien, pues ¿qué ocurre? Pues que el alcalde de Benidorm, que era un visionario. Sí, era muy listo. El hombre decía, es que vamos a ver, si no conseguimos que para los turistas esto sea cómodo, no van a venir. No van a venir. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Pues nada, fue a visitar a Franco porque el obispo le estaba diciendo que qué era eso del bikini, Claro. que él había visto a gente prácticamente desnuda. Y Es que entonces, para ellos era gente en ropa interior, mujeres en ropa interior. para ellos era indecente. Claro. Era algo que jamás lo habían visto. A ver, hay una frase de un ministro, o exministro, Pedro Sáenz Rodríguez, que, pues bueno, pues el hombre, digamos que tenía cierta vida, doble vida, y el hombre cuando fue a una playa dijo, pero si es que aquí enseñan más que en los burdeles a dónde voy. Es que fue así, el ministro estaba alucinando. Tomás Borràs, un escritor falangista de los años que llegó a vivir esta época, Qué grande. también alucinaba y el hombre lo escribió y decía, en fin, son cosas, es que es un cambio cultural bestial. Bestial. Yo incluso hablando con mujeres de cierta edad, que me lo han comentado, decían, es que nosotras no nos atrevíamos. Claro. Entonces, ya cuando empezaron a venir extranjeras y a las extranjeras no las multaban, Se abrió un poquito la veda. y a partir de ahí se abrió la veda. Claro. Ahí, a partir de ahí, empiezan a haber ya cambios culturales evidentes. Aquí tenemos, pues, por ejemplo, el guateque, los Sí, bailes, la época Yeye. la época Yeye, toda una serie de cambios que llevan a que el país está creciendo, el país se está desarrollando económicamente. López Rodó en los años 70 lo dice, vamos a ver, el país ha conseguido subir, López Rodó consideraba la amenaza de una revolución comunista está conjurada. Sí. De hecho, Esto el es régimen un vive paso momentos importantísimo. de clara aceptación en el exterior. Aquí esto es cuando en el 69, si no me equivoco, Eisenhower. viene Eisenhower. Es decir, el régimen estaba teniendo un éxito enorme y una clara aceptación. Es que era un dique contra el comunismo. Era un dique contra el comunismo y había un crecimiento muy, muy claro. Ahora bien, también es cierto que el propio régimen, con todo este crecimiento y con los propios cambios que estaba experimentando la sociedad y la Iglesia, se estaba socavando Se estaba quebrando. se estaba socavando en sus justificaciones ideológicas. Claro. Esto, por ejemplo, esto vamos a terminar con una recomendación. Sí. Un historiador que no es nada sospechoso de izquierdismo, como Stanley Payne, Ajá. lo decía, es decir, el régimen, con su desarrollo, acabó cavando su propia tumba, Sí. porque esencialmente ya habían surgido unas clases medias, había surgido una juventud que lo que quería era equipararse a Europa, Sí. y ya que sencillamente la vieja propaganda, Se los quedaba viejos sola. principios, etcétera, etcétera, ya estaban obsoletos. Bueno, hablamos del tema espinoso de cuándo se creó la seguridad social. Claro, aquí este es un tema que mucha gente a mí me lo dice. Sí. Dicen, Franco creó la seguridad social. Y yo le digo, vamos a ver, vamos por partes, querido amigo. Si queremos ir más allá del titular, Sí. repito, ir más allá del titular, es cierto que Franco crea lo que hoy día llamamos seguridad social a través de 2 leyes de los años 60. Lo que se hace con esas leyes es unificar toda una serie de seguros sociales previos que habían nacido desde principios del siglo XX. Que por eso los más ancianos, los más mayores, lo llaman el seguro, no la seguridad social. Efectivamente, efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que sencillamente, Franco, que repito, no es que quisiera que la gente muriese de hambre, no quería eso, realmente tenían una intención de elevar el nivel de vida. Claro. Y crean la seguridad social con una idea muy simple y muy sencilla, que es el seguro, tú mismo lo has dicho. Sencillamente, tú cotizas y si tú cotizas tendrás derecho a determinadas prestaciones. Eso es. Entonces, ¿qué ocurre? Franco crea la seguridad social, pero es una seguridad social terriblemente distinta de la actual. Muy distinto. ¿Por qué? Porque sencillamente tú te pones a mirar la cantidad de gente que estaba cubierta y no llegaba ni la mitad de los españoles. Y luego, aparte, no cubría ni la mitad de lo que cubre hoy, señores. Y las pensiones, yo invito a todo el mundo a ver una película que es Los Dinamiteros, que tuvo problema con la censura, que son unos jubilados que como no les llega la pensión no se les ocurre otra cosa más que atracar un banco. Sí. Es broma, es chiste, pero era muy real. pero era real. Entonces, ¿Franco creó la seguridad social? Si me estás hablando del sistema unificado de seguridad social, sí. Pero no la de ahora. Pero no creo la de ahora, que viene mucho después, cuando se toman toda una serie de políticas que Franco nunca llegó a tomar, de impositivas y de redistribución de la producción y de la riqueza, que él nunca llegó a tomar. Aunque eso ya nos metemos en cuestiones muy complicadas.
Bueno, aparte tenemos bueno, cómo se vio ese cambio, sí. Bueno, más hablado de las estaturas, que es brutal. Los sueldos. Los sueldos, las costumbres, la forma de vida. El español sencillamente cambió su forma de vida y para bien. Y es por eso por lo que, honestamente, mucha gente de la generación de nuestros padres, aún votando a la izquierda, siempre cuando hablaban de Franco, mucha parte de esa generación, hablaban de Franco con respeto. ¿Por qué? Porque ellos le asociaban un progreso que habían vivido en sus carnes. Sí, hombre, es que venir de donde venían. Sí, otra cosa es que ese progreso, repito, fue retrasado por el régimen, no intencionadamente, pero fue retrasado y fue a pesar del régimen, no gracias al régimen. Luego, y lo que me has puesto, y que es cierto, lo de los 25 años de paz, también los 40 años del franquismo fue uno de los periodos más largos de estabilidad, como fuera, de estabilidad política y social, como fuera, pero de estabilidad, y eso también es importante en el desarrollo de un país y en la paz de sus ciudadanos también. Sí, porque básicamente nuestro país venía traumatizado. Normal. De hecho, yo cuando hablo con gente, que ya por desgracia la inmensa mayoría no están, gente que vivió la guerra civil como adultos, siempre me decían lo mismo. Jodido. Que no queremos otra guerra. Que no se repita. Yo, mis abuelos le decían, mira, que nosotros decíamos, pues que mande lo que tenga que mandar el tiempo que tenga que mandar, pero que no volvamos a lo de antes. Efectivamente, porque había un auténtico miedo y auténtico pánico a volver a lo que vivimos. A lo de antes. Y si al mismo tiempo nos encontramos con progreso económico, mejor no menearlo. Nos quedamos sin tiempo, pero tienes una recomendación que ha salido la foto antes, si la pueden poner. De Sancho Gracia. Sí, efectivamente. Esta serie es Sancho Gracia, Los Camioneros, fue la serie que a él le dio fama. Pedazo de serie. Es una gran serie, son 13 capítulos que solo duran media hora y es un camionero que está recorriendo la España de 1973. Con lo cual, aquí tienes todo, la España interior, la España del litoral, ves a las turistas, ves a las fábricas de Bilbao, ves el mundo laboral, ves el mundo del campo, ves cómo se divertían, ves cosas que te quedas a cuadros y dices, pero esto era así. Pues era así. Con lo cual, quien quiera conocer cómo era la España de 1973, le ruego que vea esta serie. Con un gran actorazo, por supuesto. Nuestro amado Sancho Gracia, luego gran Curro Jiménez. Por supuesto que sí. Pues nada, ya nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Pues muchísimas gracias, como siempre, por venir. A ti, Roberto. Es un placer. Y nos vemos muy prontito. Nos vemos muy prontito si Dios quiere. Hasta más ver. Hasta más ver, ustedes. Nada, 7 días y estamos aquí con más enigmas de la historia. Muchísimas gracias.